Bien, entonces vamos a iniciar con las funciones que nos permite contar. Téngase clara la diferencia entre lo que es contar y sumar. Contar, valga la redundancia, nos permite contar cantidades. En Excel podemos contar cantidades en datos que sean diferentes a texto, perdón, diferentes a números, y tenemos otra función que nos permite contar solo números, ¿sí? Entonces, nuestra primera función hoy que vamos a tratar es la función contara, que nos permite hacer conteo de datos que son diferentes a números. Veamos acá la primera diapositiva. Nos dice, la función contar es una función estadística, se usa para contar el número de celdas que no están vacías. Bien, cuando yo digo que es diferente a números, es que ella puede contar errores. A veces cuando hacemos una operación con funciones o una operación matemática misma y nos arroja un error, esta función incluye dentro de su conteo esa celda. Y pues también cuenta texto. Bien, aclaro que esta función nos permite contar cualquier contenido que tenga un conjunto de celdas, excluido los números. Toda función tiene una sintaxis y eso, o sea, ustedes no tienen que memorizarse las funciones porque ahorita se van a dar cuenta que Excel nos ofrece un asistente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es en qué consisten sus parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Observemos acá. Nos dice que la sintaxis para la función contara comienza con igual y todas van a comenzar así, sean funciones o sean fórmulas. Y luego viene el nombre de la función. En esto sí es muy celoso Excel. El nombre hay que escribirlo de la manera correcta, así como lo están viendo en ese momento. Contara, no es contar, es contara, para cuando queremos contar valores diferentes a números. Y dentro de su paréntesis siempre van a tener esta estructura. Igual el nombre de la función y dentro un paréntesis que abre y que cierra, y dentro de esos paréntesis los parámetros de la función. Para esta en concreto solo tiene un parámetro y lo que pide es un rango de celdas. Entiéndese que un rango de celdas es cuando nosotros le decimos que parte de una celda en específico y finaliza en otra celda en específico. Y todas las celdas que están en medio de esos dos, de esos dos que dimos de inicio y fin, van a estar incluidas. ¿Bien? Por ejemplo, cuando decimos que va de A1 hasta A40, entonces tienen la forma, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, tienen la forma de A1, 2 puntos, eso significa, los 2 puntos significan hasta, y A40. Con eso ya él sabe que tiene que contar todos los valores que están dentro de esas 40 celdas. Entonces nos dice acá que ¿qué es un rango? Es un conjunto de celdas que contienen los valores diferentes a números y que se desea saber su cantidad. Bien. Veamos aquí, tenemos nuestro primer ejemplo y nos dice que en el libro de Excel Taller Contar, que es el que les compartí en el correo, específicamente en la hoja Contar, se requiere saber cuántas personas están registradas en la tabla. Para ello, en la celda D3 ingrese la siguiente función. Entonces, veamos lo que le estamos diciendo acá. Ya voy a pasar al libro de Excel para que lo hagamos. Entonces, igual contara y dentro de su paréntesis el rango que va de A2, porque aquí inicia 2 puntos a 45. Bien, ahí finaliza. Entonces necesitamos que nos arroje cuántas personas están registradas en esa base de datos, que es una tabla solo de 2 columnas, pero es una base de datos por llevar unos registros en ella. Dice que el resultado va a ser 44. Ahorita miramos eso. Observe que la función hace un conteo de las personas registradas en la base de datos. Bien, entonces voy a cambiar acá, a compartirles ahora el libro de Excel para que veamos eso que nos están diciendo allá. Bien. Entonces,
es en la hojita, en la primera hojita, creo que a ustedes les llegó y está activa esa acá en la tercera hoja. Entonces vamos a dar clic acá y vamos a ver. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, observémosla, tenemos una tabla pues muy pequeña, solo 2 columnas, en donde la primera está el campo nombre y en la segunda está el campo edad. Bien, de ahí vemos varios nombres entre mujeres y hombres que están registrados. Voy a verificar haciendo esto, una simple selección de los valores acá de la columna nombre. He seleccionado desde el primero hasta el último registro y observo que aquí en la barra de estado me dice que el recuento o total de cantidades que están registradas ahí son 44. ¿Bien? Cuando los valores son diferentes a números, él simplemente lo que hace es contar. Bien, esa opción de recuento. Cuando ya hay números, entonces Excel también saca promedios y saca sumatoria. Bueno, entonces nos dice que aquí en esta celda, cuántos registros hay, y nos colocó entre paréntesis texto, es para que, porque si vemos la segunda pregunta básicamente es la misma, pero ya nos está preguntando a partir de los números, o sea, a partir de la edad. Entonces acá nos tocará usar otra función. Vamos a hacer el ejercicio como nos decía ya, entonces nos dice igual. Quiero aclarar, muchachos, que sí hay manera de usar un asistente donde usted le dice insertar y va y busca la función y todo eso, y con Excel va haciendo todo a partir de la interfaz gráfica, o sea, usando el mouse y no tiene que escribir. Pero a mí me gusta hacerlo así manual porque cuando ya se vuelven condiciones más complejas donde se pueden implementar una fórmula que puede tener varias funciones a la vez, ya no existe asistente para ello. O sea, cuando hay combinación de varias funciones, el asistente no funciona. Entonces, si no ponemos en práctica desde ahora, se nos va a hacer más fácil cuando se nos presente ese tipo de situaciones donde tenemos que escribir una función muy larga, una fórmula muy larga. Entonces, con Tara, lo que les decía era, ustedes escriben el igual y comienzan a escribir, no he terminado de escribir todo el nombre de la función y ya Excel me está mostrando las funciones que él tiene que comienzan con C y con O. Sigo escribiendo y miren, ahí está. Entonces, si yo no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sí tengo claro para qué sirve, qué es lo que necesito, entonces ya tengo con y mi reviso acá y entonces, por ejemplo, aquí dice contar. Entonces le doy doble clic sobre ella y por eso les decía que no es necesario aprenderse la sintaxis. Lo que tenemos es que tener claro para qué nos sirve la función y cuáles son sus parámetros. O sea, porque eso sí no podemos cambiarle el orden a los parámetros. Ahora me está diciendo, si observamos acá este globito que se activa siempre que estamos usando una función, me está diciendo que ya escribí el nombre de la función, abrí el paréntesis y se resalta en negrita que me está indicando que ingresa el primer valor. Tengan claro que siempre que diga valor 1, valor 2 y demás, se refiere a que hay que colocar un rango de celdas. Entonces el valor 1 va a ser donde inicia ese conteo, ¿sí? Donde inicia la primera celda. Yo le puedo decir, puedo hacer lo siguiente, seleccionar el rango, pero miren, pues a mí me pasa esto porque tengo un mouse que me está fallando, la verdad. Entonces, a ver, ahí ya por eso se me cerró. Vamos a hacerlo nuevamente. Seleccionar. Lo voy a hacer así con el teclado, no con el mouse. Entonces, selecciono el primero. Ahí estoy desplazándome hasta el último registro. Ahí me pasé. Y miren, ahí ya lo identificó. Desde A2, 2.A45. Bien, en este momento lo hice así porque desconocía en dónde finalizaba. Ya sé que va hasta la celda A45. En los siguientes ejercicios que voy a hacer, lo voy a escribir y se puede. Lo único que tengo que tener claro es que en medio de las dos celdas debe ir los 2 puntos para que sea un rango. Y cerramos el paréntesis y vamos a darle Enter. ¿Bien? Entonces nos dice que hay 44, ya eso lo sabíamos, ¿cierto? Pues allá en la misma diapositiva nos lo habían dicho, ya tuvimos la precaución de seleccionar y nos dimos cuenta que el recuento era de 44, o sea que no esperamos un número diferente. Tenemos una respuesta correcta. Igual Excel nunca se va a equivocar, solo que nosotros para verificar, pues hacemos ese tipo de análisis. Bien, la función dice, sirve para contar todos los valores que sean diferentes a números. Uno generalmente le dice que cuenta texto, ¿sí? Le dice eso, pero él está en capacidad de contar cualquier valor diferente a número. Entonces, pero no incluye
las celdas vacías. Entonces yo aquí a propósito voy a coger y voy a borrar el registro de esta joven que se llama Clara. Miren, cuando yo lo borro, como ella dice que no cuenta celdas vacías, miren cómo automáticamente lo bajó a 43. Si borro por acá Dolores, me imagino que llama Dolores, ahí dice Dolores. Entonces lo borro y automáticamente a 42. Bien, voy a hacer a propósito un error aquí en una de estas celdas, por ejemplo acá en Gloria. Eso no lo tienen que hacer ustedes, sino que estamos mirando qué es lo que hace la función, ¿bien? Para que lo tengan claro y ustedes ya vayan asimilando en qué les puede ser útil la función allá dentro de sus actividades. Voy a hacer a propósito un error acá. Voy a decir que esto, voy a colocar una fórmula que yo sé que me va a dar error, va a ser igual a este valor dividido en 0, ¿sí? Todo número dividido en 0 es una operación matemática que no se puede realizar por ley matemática, nos debe arrojar un error. Y entonces ahí está el error, miren, posible dividir en 0. Y miren cómo se mantiene en 42, ¿sí? Está excluyendo solo los de colores, las celdas vacías, pero está teniendo en cuenta dentro de su conteo un error. Entonces ahí ya vamos identificando hasta dónde nos puede servir esta función. Bien, preguntas, muchachos. No hay preguntas. Pues, profe, yo no entendí desde donde usted empezó a cometer los errores. Bien, Neila. Bueno, nos dice la función que sirve, la función contara, es para contar todos aquellos valores que sean diferentes a números, ¿ya? Pero que dentro de su conteo ella excluye lo que son celdas vacías, ¿bien? Valores que estén en blanco, ella no los va a tener en cuenta. Y que hay que tener presente que incluso en ese conteo incluye celdas que tengan errores, ¿bien? Entonces yo les estaba mostrando pues todo eso que puede hacer. Acá, por ejemplo, a propósito, borré los registros que estaban en esta celda, en la celda A7 y en la celda A12, ¿bien? Con eso nos dimos cuenta que de 44, que era el total, ya le está restando esos dos, por eso nos arroja 42. Y también les demostré, cometiendo aquí un error a propósito, o sea, no, la idea no es que ustedes hagan eso allá, sino que es para mostrarles que sí tienen cuenta, dentro de su conteo tienen en cuenta los errores. Entonces hice esto, una operación matemática de dividir un número entre 0, ¿sí? Eso sabemos que nos va a arrojar un error. Entonces ahí sí lo tuvo en cuenta y ha contado ese valor, lo ha incluido, por eso sigue en 42. Si por lo contrario yo borrara esto, esa sería una celda a restarle a ese total. O sea, si va en 42, al yo dejarla en blanco, automáticamente esto me debe quedar en 41. Míralo, ahí está. ¿Es claro, Neila? Sí, profe. Sí, señora. Ya. Profe, yo la verdad no entiendo. No entiendo por qué le está robando 42. ¿Qué tengo que sumar para que me dé 42? ¿O qué celda? Mira, voy a comenzar desde 0. Voy a darle control Z para dejar la tabla como estaba, como ustedes la tienen desde el inicio. ¿Bien? Voy a borrar acá la función. Y entonces lo primero que hicimos fue, allá nos había dicho ya la diapositiva que el resultado iba a ser 44. Entonces yo lo primero que hice fue aquí, porque la tabla es bastante corta, pequeña, y entonces puedo hacer ese tipo de validación, pero esa no es la idea que ustedes allá en la realidad, ya en sus actividades laborales o sí, o donde deseen ustedes emplear esta función, usted no tenga que hacer esa validación, ese no es el propósito. Nosotros debemos tener la confianza que Excel lo va a hacer de manera exacta. Bueno, entonces aquí para demostrarles que sí hay 44, pues yo lo primero que hice es seleccionar desde el primero hasta el último registro. Cuando hablo del primer registro, siempre voy a excluir la primera columna, la primera fila, perdón, porque esa hace referencia a los campos de la tabla.
Entonces, mira, ya tomé desde el primer registro, que es Alba, hasta el último, que es Virginia, y me dice acá abajito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, acá estoy señalando con el cursor, en la barra de estados nos dice que el recuento es 44, o sea, esto a manera de información, Excel nos cuenta la cantidad de celdas seleccionadas, ¿sí? No digo cantidad de valores, no, porque él lo que mira es cuántas celdas usted ha seleccionado con valores. Ok, entonces ya sabemos que es 44, o sea que sí es cierto lo que nos decía allá o lo que se espera, que había un registro de 44 personas. Bien, entonces ahora vamos a imprimir ese valor acá usando la función. ¿Sí? Ahí lo sabemos, pero no hay una celda que contenga ese resultado. Entonces para obtener ese resultado lo vamos a usar con la función. Toca con la función contara porque como nos estamos basando en los nombres, es la única función que nos permite contar textos, ¿bien? O valores diferentes a números. Entonces, escribimos contara, que era lo que yo les decía, se escriben igual, el nombre de la función, miren que no tiene que estar específicamente en mayúscula, solo escribirlo de manera completa el nombre, abrimos el paréntesis y nos pide el rango de celdas. Entonces, ya sabemos que esto comienza en A2, puedo escribirlo, A2, 2 puntos, y finaliza en A45. Bien, cerramos paréntesis y al dar enter me dice que hay 44 personas, o sea que ya tenemos la respuesta a lo que nos están preguntando en el ejercicio. Ahora, para ir conociendo un poco más de lo que es capaz de hacer esta función, entonces ya yo estoy comenzando a hacer esto. Por ejemplo, voy a borrar el nombre Catalina, porque la función dice que él no tiene en cuenta dentro de su conteo aquellas celdas que están vacías. Entonces, para validar si eso es cierto, pues yo lo que hago es borrar el valor. Entonces, mira, ya borré el nombre Catalina, sabíamos que nos había dado 44 y ya le borré un nombre, entonces él automáticamente baja a 43, ¿sí? Porque en la función está programada para no contar celdas vacías, ¿bien? Entonces, si por allá lo que ustedes necesitan es eso, que de pronto es lo que ustedes puedan aterrizar allá dentro de sus actividades, es que necesitan contar, pero que no incluya las celdas vacías. Eso es bastante común que lo necesitemos hacer. Entonces, ahí les estoy mostrando. No, que voy a borrar este nombre que dice David. Bueno, entonces 42, ¿sí? Él va restando todas aquellas celdas, o no las incluye, cuando está contando aquellas celdas que están vacías. Pero también dice que él tiene en cuenta todos aquellos valores que sean diferentes a números, incluso si hay errores. ¿Errores qué es? Por ejemplo, que usted haga una operación matemática y nos dé una operación matemática errada y entonces nos va a dar como resultado un error. ¿Cuál puede ser esa operación matemática? Por ejemplo, dividir un número entre cero. Entonces, aquí donde dice Alejandro, voy a hacer una operación con ese propósito de que me haga un error. Entonces, yo le digo que esto va a ser igual al número 49 y que lo voy a dividir entre cero. ¿Bien? Al darle enter, pues me va a arrojar el error, pero observa que el conteo sigue en 42, o sea, sí lo está teniendo en cuenta. ¿Sí? De 44 le había quitado los dos valores que están en la celda A6 y A10 y me dejó en 42. Ahora, vine y cometí un error a propósito en la celda A3 y veo que sigue contando, o sea, lo sigue incluyendo. Entonces, sí es, pues, con eso estamos conociendo todo el alcance que tiene la función. No sé si haya preguntas ahí, muchachos. Profe, o sea que así allá, por ejemplo, ese error, o sea, sigue contando. Sí, ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, cuando hay ese error? ¿Qué podemos hacer? Ya eso es aparte ya del alcance de la función, ya de eso pues tú tendrás que mirar, a corregir. Por ejemplo, esto no hay nada que corregir aquí porque es que si usted está dividiendo entre cero, pues no se debe hacer eso. O sea, matemáticamente no se permite hacer divisiones entre cero. ¿Bien? Eso es una ley matemáticas. Esa no se... queda así con error. Sí. En un ejemplo, en una tabla así con un error, ya se iría con ese error. Sí, hay otros errores que es, por ejemplo, que no me quiero adelantar a eso porque pues ya en otro momento lo trabajaremos, Naila, es que usted está haciendo una operación matemática
así sea simplemente una suma y estés sumando una celda que contiene texto con otra que tiene un número. Entonces, eso no se puede hacer, ¿no? No podemos sumar un texto y un número. Entonces, eso sí se puede corregir. De pronto es que allá donde estaba el texto, tú estabas conmigo en el curso anterior, veíamos que a veces, pues por desconocimiento de lo que es la estructura de Excel, para incluir un decimal, entonces colocamos 2.5. No, Excel, cuando vamos a definir un decimal, tenemos que usar la coma, porque si le ponemos un punto, ya lo ve como un texto. Entonces, ahí, aunque para nosotros visualmente es un número, para Excel no lo es, para él es un texto. Entonces, por eso nos podría dar error si hacemos una operación matemática cuando hay ese tipo de, ¿sí? de errores, valga la redundancia, ¿sí? Que escribimos mal un decimal. Ese es bastante común. Sí, Bien, listo. acaba de ingresar Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días, bien, sí, señora. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Aquí iniciando. ¿Tienes algo para decirles a ellos? ¿Vas a compartir la lista de asistencia? Voy a compartirles el link por el chat. Ok, entonces por favor atentos, ella les comparte el link, ingresan, llenan el formulario, es bastante pequeñito y lo envían. No pasen por alto eso, siempre lo vamos a hacer en cada encuentro. Siempre va a ser el mismo, ¿cierto, Isabel? Sí, sí, señora. Ok, ella valida con lo que le llega ya a la base de datos del formulario, más los pantallazos que yo le doy, entonces ella valida que realmente quienes llenaron eso fueron los que estaban conectados, porque pues a veces le hacemos el favor al amigo y entonces eso no es lo que queremos, ¿sí? Igual ya saben que las personas que no asisten, pues esa es la función de Isabel, de ver por qué no asistieron, comunicarse con ellos y buscar una solución. Bueno, gracias, Isabel. Vamos a continuar acá. ¿Alguno tiene otra pregunta? Voy a borrar esto. Voy a dejar esto como tiene que ser. Voy a dejarlo en la base de datos normal, o sea, en el 44. Por lo que estábamos mirando el alcance de la función. Bueno, el siguiente ejercicio dice cuántos registros hay, pero a partir de la edad. Ya sabemos que la función contara básicamente nos sirve para contar texto y excluir celdas vacías. O sea que esa función contara no me va a servir para el rango que va de B2 hasta B45. Entonces, retomamos allá la diapositiva, a la presentación, y veamos cuál sería la función que me permite eso, contar números. Y entonces nos aparece la función contar. La única diferencia con la otra es que esta se llama contar y la otra se llama contara. Dice que la función contar cuenta la cantidad de celdas que contiene números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. ¿Qué es eso? Ustedes están observando que a propósito, allá si recuerdan la tabla, esa columna donde decía edad, pues tiene números, pero algunos decía en texto el número, sí decía 50, 60 y eso. Eso está a propósito para demostrarles a ustedes que dentro de un rango de celdas, él solo va a tener en cuenta dentro de su conteo aquellos valores que sean numéricos. Los demás los va a excluir. Entonces, ya nosotros sabemos que hay 44 registros, pero hay algunas celdas que tienen texto, creo que son 4. Entonces, nos va a arrojar como resultado el número 40. ¿Bien? Eso es lo que se espera. Pero eso lo hice a propósito para que ustedes se dieran cuenta de que él cuenta solo números. ¿Bien? Si fuera una columna completamente de números, pues nos tendría que arrojar el número 44. Aclaro, estas funciones son para contar, no para sumar. ¿Bien? La sintaxis, ya creo que ustedes ya se familiarizaron con ese concepto de sintaxis, que es la estructura de la función, nos dice que es igual contar y dentro de su paréntesis el rango de celdas donde están los valores que se van a contar, los números. Entonces nos dice el rango es el conjunto de celdas que contienen los valores numéricos que se desean contar. Bien, vamos acá a la diapositiva 5, nos dice que el ejemplo 2, que en ese mismo libro, en la hoja contar, se requiere saber cuántos registros hay a partir de la edad. Observe que en esta misma columna hay datos numéricos y de texto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí hay un error, muchachos. Por favor, corrijan allá en su presentación también. Yo tal vez copié.
Acá es contar, no contara. Entonces, igual contar, y dentro de los paréntesis, el rango de celdas que va de B2, otro error acá, yo copié ahí, me excusan, y por favor corrijan para que no vayan a estar de pronto ahí confundidos. De B2 hasta B45 porque lo estamos haciendo a partir de la edad. Y el resultado será 40, ya que la función excluye los datos diferentes a números. Bien, no sé si hayan preguntas antes de pasar al libro de Excel, si quedó claro ese concepto de la función. Está claro, profe. Todo está claro, ok. Bueno, entonces voy a pasar nuevamente a nuestro librito de Excel. Ok, entonces muchachos, ya ustedes saben que es una sintaxis, ya incluso allá nos la dijo la diapositiva, cómo es que hay que colocarla. Entonces, por favor, vamos a pedirle a Paul Mendoza. Paul, ¿me puedes, por favor, decir qué debo escribir acá? ¿Cómo quedaría la función? Y ahí sería contar, Igual, recuerda que lo primero es sí, igual, Paul. igual contar, Ajá. ¿Qué más hago, Paul? contar el rango de datos, Entonces abro el paréntesis sí, y ahora sería viene el rango de datos, ok, abres el paréntesis, el rango de datos sería de B2 hasta B45. Ok, gracias, Paul. Le cierro acá el paréntesis y doy Y el enter otro también. para que me muestre el resultado. Entonces me está dando 40. Si yo seleccionara aquí desde la primera hasta, gracias, Paul, desde la primera hasta la última celda que contiene los registros de esta columna, miren que el recuento me dice 44. Ya aquí me está dando otro tipo de información dentro de la barra de estado, ya suma porque él encontró valores numéricos y hasta calcula un promedio. Bien, eso ahorita nos es indiferente. Lo que nos interesa es el recuento, que es la suma de 44. O sea que cuando este recuento se incluye texto, porque hay 44 registros, eso ya lo sabemos. Pero como la función de contar nos sirve es para contar solo valores numéricos, mire que él está excluyendo todas aquellas celdas que tienen texto. Por ejemplo, esta, donde dice número 50, esta donde está el 23, 46 y esta última donde está 60. O sea que 44 menos 4 registros numéricos nos dio 40. ¿Bien? ¿Es claro alguien, muchachos? Sí, profe. Bueno, ahora, Sí, profe. entonces, por ejemplo, aquí dice 50, ¿no? O sea, lo correcto es que estén en texto para que no debe, una base de datos no puede tener esa variación dentro de sus registros. Entonces voy a colocar el 50, acá dice 23. Miren cómo automáticamente se me está actualizando la función, ya va en 42, ¿sí? Ya ahora sí los está teniendo en cuenta dentro de su conteo. Acá está el 46 y acá dice 60. Entonces vamos a cambiarlo. Y entonces nos arroja finalmente el número 44. Muchachos, dos funciones básicas. Esto hace parte del nivel básico, pero necesitaba aclarar esto para poder ir a las funciones que dependen de una condición, que son la función contar.si y la contar.si.conjunto. Entonces, al final el resultado fue el mismo, pero nos dimos cuenta que hay una función para cuando es texto y otra para cuando son números. ¿Bien? Cosas interesantes de cada función. Esta, por ejemplo, que no cuenta celdas vacías. Esto está muy interesante. Y esta por acá, que cuenta solo números, incluso cuando el rango contiene algunas celdas con valores diferentes a números. Entonces, eso también está bastante interesante. O sea, no son tan básicas esas funciones. A futuro, cuando nos presenten un tipo de situación donde tengamos que tener en cuenta ese tipo de, no, que está vacía, que no cuente la celda vacía, bueno, ya sabemos que hay una función que hace eso, que es la función contara. Aquí tenemos un rango de celdas, pero nos podemos encontrar cualquier tipo de dato, entonces, y solo nos interesa saber cuántos son numéricos, entonces tenemos la función contar. ¿Bien? Eso en resumen ahí, muchachos.
Ahora voy a retomar nuevamente a nuestra presentación y veamos qué es lo siguiente. Bueno, diapositiva 6 nos dice función contar punto sí. Es una función estadística que nos permite saber en un rango de celda cuántos valores cumplen una, y está en mayúscula porque quiero que tengan claro esto, y lo voy a colocar en rojo, una condición determinada. ¿Bien? ¿Qué es una condición? Sería ahí la pregunta. A ver. A escuchar a los nuevos. A Marcela Morales. ¿Para ti qué es una condición? Como una celda en específico, como tal. No, dejemos aquí de lado Excel. ¿Para ti qué es una condición? En términos No generales. sé, una manera como de describir la celda, lo que contiene la celda como tal. Sí, o sea, una celda que cumple con un parámetro específico, ¿cierto? Exactamente. Sí, pero bueno, ¿quién nos puede, en términos generales, decir que es una condición? ¿Algún parámetro que se debe tener en cuenta? Sí. Es como un requisito, ¿cierto? Es un requisito obligatorio a cumplirse. Por ejemplo, en nuestro diario vivir, cuando nos vamos a transportar en una motocicleta, es obligatorio el uso del casco, ¿cierto? Si no usas casco, pues digamos que dentro de las condiciones ideales, entonces no debes salir. Ya hay personas que no cumplen con la condición, pero eso es una condición, es una regla. Entonces, una condición es una regla, se debe cumplir. Bien. En este caso, nos dice que debemos validar una condición, y en el caso que esa condición se cumpla, es que él va a contar o va a incluir dentro de su conteo. Bien. Entonces, con eso tenemos un poquito más claro para qué nos va a servir esta función. O sea, ella solo va a contar aquellos valores que cumplen con la condición que nosotros definamos en los parámetros. Entonces ahí vemos que tiene una sintaxis. Esa sintaxis nos dice que es igual contar puntos. Sí, muchachos, les decía que es muy importante escribir de manera correcta el nombre de la función, y esta se llama así como lo están viendo. Contar, un puntico, y sí, todo pegadito, nada de espacios en blancos. Las funciones o fórmulas nunca llevan espacios en blanco. Bien, entonces contar puntos sí, y dentro de su paréntesis encontramos dos parámetros. Está el del rango y separado con un punto y coma el criterio. ¿Y quiénes son estos dos señores? Bueno, ya nosotros sabemos que es un rango. Nos dice que es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la condición. Ahorita en el ejercicio miramos que para nosotros, los que estamos diligenciando esa función, nos es indiferente si, por ejemplo, el primer registro no cumple la condición. Nosotros tenemos que incluirlo, porque es Excel el que va a validar si cumple o no, y en el caso que no cumpla, no lo va a incluir en el conteo. O si cumple, pues sí va a arrancar a partir de ahí. Pero para nosotros nos debe ser diferente. Nosotros debemos incluir ese primer registro. Y el criterio nos dice que es la condición que se va a validar dentro de los rangos que hemos definido previamente. Y que debemos tener muy en cuenta, esas son las cositas que yo les decía, no se tienen que memorizar las funciones, pero sí tener claro para qué sirve la función y qué reglas hay que tener en cuenta para definir los parámetros. O sea, saber qué es un rango y en este caso saber qué es un criterio. Otra cosita nos dice que esas condiciones siempre se deben expresar dentro de comillas. Nos está colocando acá. ¿Sí? Entonces, permítanme, muchachos, que antes de ir allá al libro, necesito mostrarles algo. Entonces, no lo tenía a la mano, pero voy a descargar aquí una imagen rapidito de Google y les voy a mostrar. Entonces, se llaman operadores lógicos.
Ya los encontré. Ok. Entonces, continuamos aquí. Entonces, nos dice en el ejemplo 3 que en el libro de Excel, el mismo, taller contar, pero esta vez en la hoja ejemplo 1, contar puntos y se requiere saber cuántas personas son de género masculino, o sea, cuántos son hombres. Para ello, en la celda F3 ingrese la siguiente función y ahí estamos viendo lo que nos decían allá las condiciones de la función. Igual contar puntos sí, eso no va a variar. El rango que va de C2 hasta C45, ahorita miramos la base de datos, o si ustedes ya la están observando, pues mejor. Este sería el rango, separado del punto y coma. Nunca se nos pueden olvidar los puntos y coma, porque eso le define que ya hemos definido el primer parámetro y ahora vamos para el segundo, y si son 3 o 4 la cantidad de parámetros que tenga la función, es la forma de separar uno del otro, ¿bien? O sea, para que ahí la función vaya teniendo claro que ya es este y ahora va al siguiente. Y dentro del paréntesis está dentro de las comillas, porque siempre vamos a colocar la condición dentro de comillas, está esa condición. Entonces, como decía, que quería saber cuáles eran de género masculino, pues se debe colocar la palabra ahí, masculino. ¿Bien? Dice que el resultado va a ser 22. Entonces, observe que la función hace un conteo de aquellos registros donde el campo género es igual a masculino. Veamos eso allá en la tabla. Entonces, ya les voy a compartir nuevamente Excel. Observamos. Entonces, vamos acá a la otra hojita. Entonces, aquí nos está diciendo cuántos son hombres. Ya, bueno, la tabla básicamente es la misma. Miren, si yo les doy, me voy un poquito más acá, la base de datos es una base de datos que se comprende de cuatro columnas y 45 registros. ¿Bien? Sumando la fila donde están los campos, que es esta primera, pues entonces tendríamos una tabla de 4 por 45. Y creo que es el último, sí, hasta ahí llega la última fila. Entonces, esto van a ser los campos. Cuando hablamos de base de datos, lo ideal es que tenga esta estructura que estamos viendo acá. O sea, así sencillita. Primera fila, los campos. Y de ahí en adelante, los registros. Cada fila es un registro. ¿Por qué? Este es Alba Torres. Y los datos de Alba Torres, que nos dice que su género es femenino y su edad es 51, o sea, todos en la misma fila. Ya el siguiente hace referencia a otra persona. Eso es como la estructura de una base de datos. Bueno, acá la pregunta es, ¿cuántos son hombres? Ya la diapositiva nos dijo que para validar, y yo creo que todos tenemos claro, de que sea hombre es a partir del campo género. ¿Bien? Entonces aquí los están identificando a las mujeres con la palabra femenino y a los hombres con la palabra masculino. ¿Por qué aclaro eso? Porque es que nosotros también vemos que hay bases de datos donde las mujeres están identificadas con la letra F y a los hombres con la letra M. Puede ser así, ¿cierto? O las mujeres identificados con la letra M o con la palabra mujer y los hombres identificados con la letra H o la palabra hombre. ¿Bien? Pero específicamente en esa tabla, en esta base de datos, los están identificando así como lo estamos viendo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le vaya a definir la condición de que sea masculino, debe escribir esa palabra, masculino. No sería válido escribir hombre porque para Excel eso va a ser un texto diferente, un valor diferente. ¿Bien? Entonces, igual, contar puntos sí, miren, ahí está, si no me acuerdo, entonces le doy acá, contar puntos sí, y me dice dónde comienza el rango. Entonces le digo que va desde C2, ahí me toca el último, que es C45. ¿Ya? Ya le he definido el rango. Observemos acá, miren, acá ya sí tiene 2 parámetros, entonces ya me está, en negrita, me está resaltando la palabra rango, porque me está diciendo que estoy ahí. Cuando yo coloque el punto y coma, que es lo siguiente, miren, ahí me está mostrando que va un punto y coma. Yo sé que eso es pequeñito, pero pues traten ahí
Y ahí está el punto y coma y automáticamente se me coloca en negrita el siguiente valor que me hace falta ingresar o la partecita en la que voy. Entonces, decía que se debe colocar entre comillas, entonces abro comillas y coloco la palabra, muchachos. Acá Excel es indiferente a si está en mayúscula o en minúscula, pero habían versiones anteriores donde eso sí había que tenerlo en cuenta. Entonces, para no estar en que será que acá sí me va a funcionar y acá no, yo les recomiendo escribir la condición tal cual aparece en la base de datos. O sea, en este caso la palabra masculino inicia con la letra M en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces escríbanlo tal cual, masculino. Y cerramos acá la comilla, hemos terminado y cerramos el paréntesis y miremos el resultado. Nos dice que 22. No sé si hayan preguntas ahí. Ok. Y ahí, por ejemplo, dentro de comillas, así dijera hombre, entonces toca colocar en la palabra hombre. Si dijera mujer, la palabra mujer, en caso de que estuvieran pidiendo datos de mujer. Si, O sea, si está con H, ajá. Si la base de datos, Naila, dijera, en la base de datos identificaran a las mujeres con la palabra mujer, tendríamos, perdón, a los hombres, porque estamos mirando a los hombres. Si identificaran a los hombres con la palabra hombres, tocaría escribir la palabra hombre. Si le identificaran con la H, con la H. Si lo identificaran, por ejemplo, con la M nada más, entonces sería M. ¿Bien? Dice, señora. ¿Preguntas? Instructora, buenos días, qué pena con usted, yo tengo una consultica. Sí, Jorge, dime. Lo que pasa es que yo ya había escrito a la señorita que me hizo el favor de escribirme yo ahorita estaba en una consulta, entonces me perdí como 20 minuticos de clase. Ya acabé de salir de la consulta, entonces. Tranquilo, Jorge, estamos grabando el encuentro, entonces ya sería que apenas publiquemos en el grupo la grabación de la clase, pues tú te apoyas en ello. Pero igual estamos comenzando con esta función. Sí, esta que estamos trabajando, esta sí la acabamos de comenzar, entonces con eso ya no estás tan atrasado. Quedaría pendiente solo lo de contrato. Íbamos en contar cuando tuve que entrar a la cita, entonces acabo de salir. Ok, sí. Jorge. Bien, tranquilo. Listo, muchas gracias. Bueno. Ok, entonces vemos ahí que nos está pidiendo eso. Ahora, la siguiente pregunta, y eso ya creo que ustedes lo pueden hacer, si alguien tiene inquietudes, háganlas en este momento. ¿Bien? Si no, la idea es que de ahora en adelante ustedes hagan los ejercicios solitos. La siguiente nos dice ahora cuántas mujeres hay. Nosotros sabemos que todos estos registros son 44 en total. Acá nos está diciendo que 22 son hombres, pues lo normal sería que hayan 22 mujeres, ¿sí? Que son los restantes. Pero necesito que me impriman ese valor a partir de la función. ¿Cómo quedaría? A ver, le preguntamos a Amy Quintero. Amy, ¿cómo quedaría la función para saber cuántas mujeres hay? La función, la acabé de hacer, ya le digo, es igual. Sí. Contar punto, sí. Pero que ahora no me... paréntesis. Sí. La celda C2, 2 puntos, celda C45. Sí. Ahí punto y coma. Ya no me sale la función. Punto y coma, ahí pues comillas, mujer, femenino, pues, femenino, cerramos comillas, cerramos paréntesis e igual. Ok, y damos enter, ¿no? Bien, gracias. Sí, eso, enter, sí, perdón, enter, sí. No igual. Amy, bueno, lo que me dijiste está correcto, nos va a arrojar bien el resultado, pero entonces quiero aclararte porque te escuché un poquito confundida con el tema de si escribía mujer o femenino. No toca escribir femenino porque... Sí, es que estaba... Sí, es que estoy dando en la celda y pues no me muestra las funciones, tampoco me las muestra en la otra, no sé por qué. Le das doble clic para verla. Si no, sí, eso estoy haciendo, pero no me está saliendo, como si no hubiese dado el
como si no hubiese hecho las funciones como tal. Entonces no sé por qué. Ok, gracias, Amy. Bueno, entonces sí, es correcto lo que nos dice la compañera. Miren, ahí están los 22. Quiero que hagamos un análisis nuevamente acá con el tema de cuántos son hombres. Observemos que el primer registro es una mujer, Alba Torres, femenino, ¿cierto? Y Excel, yo le dije acá en la función que comenzara en C2, teniendo aún claro de que el primer registro no era positivo, o sea, sí, en el conteo o en el análisis que iba a hacer la función, este iba a ser falso. ¿Por qué? Excel, ¿de qué manera o de qué manera funciona esta función? Valga la redundancia. Él entra y dice, C2 es masculino, la respuesta es no, ¿cierto? Entonces no cuente. Ahora, C3 es masculino, sí, entonces llevamos 1. C4 es masculino, sí, entonces llevamos 2. C5 es masculino, no, entonces siga el conteo. C6 es masculino, no. C7 es masculino, no. Ahora, C8 es masculino, sí. Entonces, llevamos 2 más 1, 3. Y así es que funciona la función, ¿sí? Para que tengan presente eso. Por eso les decía que para ustedes va a ser indiferente si el primer registro cumple o no. Aclaro esto porque en algunas oportunidades los aprendices, al ver esto y como le estamos preguntando por hombres, entonces comienzan el rango de celdas a partir del C3, por ejemplo, ¿sí? Y me excluyen el primer registro y no. Eso no se debe hacer porque ahorita es femenino y porque estamos trabajando una base de datos tan sencilla. Pero imagínense que fuera lo que estuviésemos validando la condición no fueran textos, sino números. Y los números pueden variar. Entonces, ¿qué tal que en el momento que se haga una actualización, entonces ya pase a hacer un valor que sí cumple la condición? Entonces, por no tenerla dentro del rango, no la va a incluir en el conteo. Es más, incluso en este mismo ejemplo que estamos trabajando, imagínense que Alba, digamos que es una persona homosexual y que decide hacer pues todo su cambio ya radical, incluso haciendo en su documento de identidad el cambio de género, o sea, ya de pasar de ser femenino a mostrarse como masculino, y entonces allá viene y pide que se haga la actualización. Entonces ahora Alba es masculino. Oigan, me imagino que tendrá otro nombre, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ahora miren cómo automáticamente actualizó, pero lo actualizó porque está contando desde C2. Si yo hubiese aquí dicho que esto comenzara desde C3, pues él no lo va a contar porque es que no está incluido dentro de lo que le estamos diciendo que cuente. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy mencionando? Voy a dejar esto como es acá. Vemos ahí a Alba como femenino, como estaba inicialmente. Aclaro, muchachos, ustedes las bases de datos siempre las van a dejar como están, solo que para ir mirando las funciones, pues hacemos ese tipo de observaciones. Bueno, ahora miremos, acá se está poniendo más interesante esto. Ahora nos está diciendo cuántos tienen más de 50 años. ¿Quién me puede decir en qué columna debo validar esto? En la edad. Ok, gracias. En ahora, la columna D. Sí, ahora, esa columna D, sus registros o sus valores son numéricos, ¿cierto? Y nos está diciendo cómo le vamos a decir a nosotros que tenga en cuenta solo aquellos que tienen más de 50 años. ¿A partir de qué parámetro? ¿Cómo se define esa condición ahí? Mayor a 50. Ajá, ok. Entonces, cuando él nos dice mayor, ¿y cómo se escribe que sea mayor? ¿Cómo le decimos? ¿Usando un qué? Usando el símbolo matemático de mayor que, profe. Ok, Jennifer, muchas gracias. Sí, lo que dice la compañera es correcto. El símbolo básicamente son operadores y se llaman operadores lógicos, no matemáticos, porque los matemáticos son los aritméticos, que son suma, resta y multiplicación, bueno, las 4 operaciones. Los lógicos son el mayor, el menor, igual, diferente, mayor que y menor que. Les voy de pronto se nos pudo haber olvidado, que eso lo trabajamos por allá en la primaria. Voy a presentarles un momentico
una imagen, que era la que les decía que estaba descargando, para recordar estos operadores. Bien, esta es la imagen. Entonces, miren, tenemos el operador igual a, que si nosotros queremos hacer una validación a partir de los operadores, esta permite hacer comparación, porque básicamente eso es lo que hacen los operadores lógicos, comparar. Entonces, si lo que vamos a comparar es texto, el igual nos permite hacer eso. Nosotros podemos preguntar que si lo que está en esta celda sea un texto, es igual a una palabra en específico. ¿Bien? Diferente o distinto, como dice acá, es que los dos símbolos se encuentren, como lo están viendo ahí, y entonces nos sirve para cualquier tipo de validación, incluso texto. Bien, ustedes pueden decir, ¿será el valor que está en esta celda es diferente a esta palabra? Eso se puede hacer con texto. Quiero aclarar eso porque son los únicos dos operadores lógicos o los dos operadores de comparación que permiten hacer validaciones con textos. De ahí en adelante los demás son solo temas numéricos. Entonces, porque usted no puede preguntarle que si esta palabra es mayor a esta otra. Eso no se puede. Bien, tengan claro eso. Usted sí puede preguntar si este número es mayor a este otro, o puede ser menor, como lo estamos viendo acá. Mayor igual o menor igual. Así como lo están viendo, así se escriben tal cual en Excel. Para que lo vayan identificando, en el teclado es la teclita que está acá al lado izquierdo del teclado, parte inferior, al lado de la tecla que se llama Shift. O más, para ser más precisos, tenemos la tecla Control, arriba de ella está la tecla Shift, que es una flechita que apunta hacia arriba, un poco gruesa. Y al lado de esa tecla Shift es que encontramos esa teclita de los operadores lógicos, donde si la presionamos solita nos aparece el menor, o si la acompañamos de la tecla Shift nos aparece el mayor. ¿Bien? Miren el orden. Si van a decir que es mayor o igual, entonces primero el símbolo de mayor y luego el signo de igual. Ese es el orden. No está bien escribir igual y después el mayor. Ahí sí, eso también tiene su sintaxis, su orden en la función. Bueno, entonces, no sé si hayan preguntas ahí o está claro. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el único operador que se puede utilizar con letras? Es que no. Con texto, para hacer texto, con texto. Dependiendo de la situación que tú estés validando. O sea, siempre estos operadores, todos son para comparar. Entonces, si tú estás comparando texto y dependiendo de la situación, los únicos dos operadores que puedes hacer comparación con texto son el igual o el diferente. Bueno, profe. Ok, bien. Bien, muchachos, entonces retomemos allá a nuestro libro de Excel y ahora sí, por favor, Harley, ¿me puedes decir cómo quedaría entonces la función para dar respuesta a esta pregunta 3? Profe, igual, contar sí, conjunto. Sí. Contar puntos sí, ¿no? Aclaremos ahí. Conjunto, ¿por qué? No. ¿Cuál debo de contar puntos sí o contar puntos sí punto conjunto? Sí. Hasta ahí, ¿cierto? Abrimos el paréntesis. Ahora, ¿qué más sigue, Harley? De ahí a la mayor. No, mira lo que pide la sintaxis de la función. Primero pide un rango. Entonces, ¿de dónde a dónde? El rango de la D2 hasta la D45, creo. Bien, D2 hasta la D45. Ok. ¿Más sigue? Mayor. Algo te falta ahí. Mira la sintaxis.
Ya, profundamente. Después del rango viene ¿qué? Si lo alcanzas a ver ahí en pantalla, mira, ahí te está mostrando el rango, luego... Punto y coma. Ajá. Y ahora sí viene la condición que me estabas diciendo. ¿Qué debo hacer? Mayor. Pero antes debo ¿qué? Comillas. Abrir la comilla. Y ahora sí lo que me estás diciendo, mayor, entonces coloco el símbolo y el número que me están indicando. ¿Bien? He terminado con la condición, cierro las comillas y he terminado con los parámetros de la función, cierro el paréntesis. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos tienen más de 50 años? Entonces, con la condición y dentro de ese rango de celdas estoy validando que solo cuente aquellos que tienen más de 50 o mayores a 50. Le doy Enter y me dice que son 12. Vamos a validar si eso es cierto. Miren que a propósito yo le dejé ahí la opción de filtro. Entonces yo me voy acá y le digo a este filtro que me muestre solo los que tienen mayores a 50. Entonces, ¿cómo se hace eso? Filtro de número, le digo mayor que 50. Le digo aceptar. Entonces me arroja un resultado. Lo selecciono. He seleccionado, del resultado que me arrojó ese filtro, he seleccionado sus valores y miremos acá el recuento y me dice que son 12. O sea que sí, efectivamente lo hicimos bien con la función. Les borremos ahí el filtro para que podamos ver todo. Pues mira, ahí está, 50 años. Bien. Luz Moreno. ¿Cómo quedaría la función para saber cuántos tienen hasta 50 años? Profe, espéreme, porfa. Bien, ¿o quién ya? Oscar García. Marlon Alirio levantó la mano. ¿Quieres participar? Sí, señora. Dime, Marlon, ¿cómo quedaría ahí la función? Igual. Bien. Juntar puntos y se abre paréntesis de 2. De 2. 2 puntos de 45. Sí. Punto y coma. Sería menor. Pero recuerda que lo primero es que hay que abrir las comillas. Ah, sí, señora, sí, las comillas. Ajá. Menor 50. Mira lo que dice ahí Marlon, dice hasta 50 años. Si yo ¿Van los dos signos? Van los dos signos. Por eso, profe, 50 se cierra comillas. Voy a hacerlo como me estás diciendo. Ahora, Marlon, te quiero aclarar algo. Dice hasta 50. Si tú le dices menor, quiere decir que el 50 no lo va a tener en cuenta, ¿sí? Las personas que tengan 50 años, ay, acá me equivoqué, aquí coloqué es de 5 y es de 45. Bueno, las personas que tengan 50 años exactamente, él no lo va a incluir dentro del conteo, entonces ya estaríamos obteniendo un resultado errado, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. No solo son los menores, porque dice que es hasta 50, o sea, los de 50 también van incluidos dentro del conteo. ¿Cómo hacemos para que los incluya? Entonces hay unos compañeros que nos están dando la respuesta. ¿Quién me colabora? ¿Cómo debe ser el operador? Van los dos signos. ¿Cómo es? Vale el mayor y el menor. ¿El mayor y el menor? No. No, va el Menor o igual que. Menor o igual que. Bien, gracias. Entonces, menor igual. Así, miren. Entonces, menor igual. Le está diciendo que a partir de 0
hasta los 50. ¿Por qué? Porque hasta los de 50 los va a incluir cuando le dice que son iguales. ¿Bien? Y le Sí, damos señora, enter. Gracias, Marlon. Y le damos enter y nos da 32. Por eso era que les había mostrado la imagen, para que recordaran ahí eso, tengan presente eso. Y si nos dijera a partir de, ¿cuál sería el operador lógico? Por ejemplo, dijera que quiere contar a partir de 50 años. O que quiere contar de 50 años en adelante. ¿Cómo sería? sería mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. Exacto. ¿Alguien me va a preguntar? Por ahí escuché que me dijeron, profe. Profe, yo me perdí en la 3. ¿Cuántos tienen más de 50 años? Ok, Adriana, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es la duda, Adriana? Profe, es que se me cayó el internet y no alcancé a ver la fórmula. Ah, bueno, pero si estás comprendiendo en qué consiste la función y cómo se debe utilizar. Porque si solo necesitas la fórmula, ahí está en pantalla y te la estoy mostrando. Pero me importa más es que tengas claro para qué sirve, cómo se utiliza. Profe, una consulta. Dime. Lo que sucede, en el grupo te mandé la foto del teclado que pues tiene mi computador. No he podido encontrar el mayor y el menor por ningún lado. ¿Tú me puedes colaborar? Déjame entonces, porque yo no estoy aquí en el celular, entonces ya estoy abriendo acá WhatsApp en el computador para ver la imagen que me dices. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, y en ese caso de esa función de donde pusimos ahorita mayor o igual, no se podría poner, no, perdón, menor o igual, no se podría poner el menor y poner, en vez del 50 al 51. Sí, o sea, eso tiene lógica, lo que me estás diciendo tiene lógica y es válido. Lo que pasa, 50.9, sí, tiene lógica, sí, eso es válido. Eso es válido. Estoy mirando acá la foto del teclado, lo que pasa es que me la enviaste así en atravesadita. Ah, ya los encontré, mira. Están arriba. Después de la M, la compañera que me hizo la pregunta, ¿quién es? Sí, señora, yo. Después de la M tienes el símbolo de menor. Entonces, ¿cómo haces para sacarlo? Déjame ver. Aquí los de abajo. Mayor arriba. Ah, bueno, con Shift y esa teclita que está después de la M, sacas el menor. Y con Shift y la tecla que está dos después de la M, o sea, al ladito de esa donde está el menor, sacas el mayor. No, profe, me saca el punto y coma y en la otra me saca los 2 puntos. Entonces que tu teclado está como, o sea, allá en el sistema operativo tal vez tienes configurado el lenguaje inglés. ¿Ya verificaste de cambiarlo al lenguaje español? ¿Dónde puedo verificar, profe? A ver, déjame ver en Excel por dónde lo hacemos. Acá no me acuerdo en Excel por dónde es que se hace la configuración del teclado. El tema es que no sé qué sistema operativo tienes tú. Ay, Dios. No me aparece. Déjame ver si yo puedo acá, por ejemplo. Ah, pero tu teclado también es un portátil. No podrías usar el. Vamos a hacerlo así rapidito.
Creo que acá, déjame ver si sirve. No, no deja. No deja que yo inserte acá. Ah, sí, símbolo. Mira, vas a hacerlo por aquí, que es como lo más rápido, porque desconozco la versión de tu sistema operativo para indicarte cómo cambiar el lenguaje. Entonces, estás ahí, por ejemplo, vas a insertar, voy a borrar de acá. Abro la comilla y voy a insertar el símbolo. Entonces le das acá en insertar, pestaña insertar, y acá al último dice símbolo. Entonces, damos ahí en símbolos. Ah, no deja. No deja hacerlo. Caray. Te iba a decir que lo insertaras, pero no está dejando. Oigan, qué extraño esos teclados que ustedes tienen. Cambian otro de escritorio que tampoco veo el símbolo. Ese está más grave porque ese ni siquiera lo tiene, no lo veo, pues. En la foto Pues, no. profe, ahí encontré la manera, pero me tocó insertar el teclado, el que ¿Virtual? trae el computador, sí, señora. Ah, bueno, pues yo creo que, y bueno, ese, tú pues tienes solución al menos porque sí lo contempla. Ahí lo que hay que cambiarle es el lenguaje a tu teclado. Pero el compañero que compartió una foto de un teclado de escritorio, ese sí está grave porque es que ese no tiene ni siquiera los símbolos. Entonces con ese, aunque, bueno, ese que es de escritorio, ese sí se puede hacer. Lo que no sé si es cuando tenemos activa porque yo tengo acá es un portátil también, cuando tenemos activa una función, él permita. Pero, por ejemplo, ya te digo con cuál lo vas a insertar con un código, el que tiene el teclado de escritorio. Déjame y busco el código AXI para ese símbolo. Ya te digo con cuál, porque esa sí se puede. Entonces, el que tiene el teclado de escritorio, vas a presionar la tecla Alt sin soltarla, la que está antes de la barra espaciadora, y si necesitas sacar el menor, presionas Alt y el número 60, pero con el 60 lo vas a escribir con las teclas de números, las que están al lado derecho, no las de arriba, al 60. Y por favor me confirmas si te funciona. Y si vas a sacar el mayor, entonces el Alt 62. ¿Bien? Toma nota de eso porque te va a tocar cada vez así mientras estés con ese teclado, porque ese sí no lo contempla, pero ya con este código sí puedes hacerlo. Me dice que no me deja. ¿Quién? Carolina. Carolina es la del teclado. Carolina, debes presionar la tecla que está antes de la barra espaciadora, la que está después de la que le decimos inicio, la tecla Win. Y sin soltar presionas el número 6 y el 0, pero en el teclado numérico, que está a la derecha. No los numeritos de arriba, no. Ok. ¿Se pudo solucionar, Carolina? ¿No? Bueno, ahí sí grave. Entonces te va a tocar la opción que hizo la compañera. Usar el teclado virtual. Eso sí lo tiene el sistema operativo. Tú escribes teclado allá en el inicio y
te va a aparecer la opción de abrirlo. Ok, entonces, bueno, muchachos, vamos a continuar porque ya si esos son problemas ya técnicos allá. Decíamos que más de 50 años, entonces mayores, iguales que 50, cerramos acá la comilla y cerramos el paréntesis. Nos dice que tienen más de 50 años, sí, mayores. No mayores iguales y no mayores. Ay, se me bloqueó Excel acá. No son mayores iguales, sino solo los mayores. Ok. Y ahora, muchachos, veamos este ejercicio. ¿Cuántas mujeres tienen menos de 45 años? El éxito de todas estas operaciones que tienen condiciones es la interpretación del ejercicio. Entonces, la pregunta es, antes de decirme ustedes cómo darle respuesta, la pregunta es, ¿cuántas condiciones hay en ese ejercicio? 2. ¿Cuáles son esas dos? La de menor y la edad de 45, ya no son 50. La de femenino La de y mujeres. menor de 45 años. Ok, eso. Por un lado que sea femenino y por el otro lado que cumpla con la condición de ser menor a 45. ¿Bien? Dos condiciones. Y nos decía, entonces vámonos otra vez a las diapositivas porque recuerden que nos decía la función contar.sí. ¿Para qué era que servía? ¿Quién se acuerda para qué nos servía la función contar.sí? Para saber Para contar cuántos números. valores cumplen unas condiciones. Unas no, una condición. ¿Se acuerdan que yo se las coloqué acá? Les dije, voy a colocarla en rojo, mírenla. Sí, señora, una. No, varias. Una, y allá nos están diciendo un problema que tiene dos condiciones, o sea que esta función no nos va a ser útil o no es la indicada para dar respuesta a ese problema, ¿cierto? Entonces, cuando aparece, muchachos, la función contar.sí.conjunto, que valida varias condiciones. ¿Okay? Su sintaxis es un poco más larga. Ya nosotros tenemos claro que lo que hace la función es contar aquellos valores que cumplan con la condición o las condiciones en este caso. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es que mirar la sintaxis. Entonces nos dice la sintaxis que comienza con igual, el nombre es contar.sí, que no se nos olvide ese puntico, punto conjunto. ¿Bien? Y que dentro de sus parámetros, pues ahí sí, miren que incluso tiene varios puntos porque esto puede ser más allá. La teoría nos dice que ella permite hasta 40 y pico de condiciones. Pero muchachos, la verdad es que eso es una locura. Ustedes vayan a hacer una validación de 40 y pico de condiciones, ¿sí? Ya eso es un caso muy específico, entonces nos sale más barato hacer un filtro y ya, ¿sí? O dar control B y buscar aquello que cumple con esa condición específica. Si hubiera toda esa variedad. La verdad, en mi caso personal, que he tenido la oportunidad de pronto de hacer cosas un poquito más complejas en Excel y he validado así varias condiciones, yo les recomendaría por mucho, unas 5 condiciones a validar. Ya de ahí en adelante eso es una locura. O sea, tendríamos que calcular muy bien qué es lo que estamos haciendo y no irnos a confundir porque Excel siempre nos va a dar una respuesta. Pero ahí lo tedioso es saber si esa respuesta es correcta, porque entre tanta condición que él valida, él no se equivoca, él es exacto, es un programa, ¿sí? Los que nos podemos equivocar somos nosotros. Pero si nosotros no tenemos un análisis o tenemos claro el problema que está planteado, entonces somos nosotros los que nos podemos equivocar dentro del planteamiento de esas condiciones en la función. Entonces, por eso les decía, Excel no se va a equivocar, nos vamos a equivocar nosotros si no planteamos bien tantas condiciones, tanta variación. Yo les recomiendo que si ya hay más de 5 condiciones a validar, ya no es un contar puntos sí lo que se necesita. De pronto por allá puede ser un buscar B, una función sí lógica,
o simplemente un filtro y ya. Bien. Nos dice que consiste en lo siguiente. Lo primero que pide es rango 1, porque como son varias condiciones, por lo menos deben ser 2, porque si estamos validando una sola, entonces no hay que usar esta función. Entonces, si fuese el caso que se van a validar 2 condiciones, como es el ejercicio que estamos viendo, el problema que nos plantean, que por un lado sean mujeres y por el otro cumplan una edad específica, entonces rango 1 sería donde voy a validar que sea mujer, o sea, de acuerdo a nuestra tabla, que sean del género femenino. Y el criterio 1 sería esa palabra femenino. Rango 2 sería el de la edad, donde tenemos la tabla, en la tabla creo que es la columna C, y el criterio 2 es que sean menores a 45. ¿Qué sigue aquí en adelante? O sea, ¿qué tal si hubiesen 3 condiciones? Entonces tendríamos que colocar el rango 3, donde se va a validar la condición 3 y la condición 3. ¿Bien? Entonces miren que acá nos está diciendo qué es cada uno. Rango 1 es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la primera condición. Y criterio 1 va a ser la primera condición que se va a validar, y pues ya sabemos que siempre se debe colocar entre comillas. Entonces ahora sí, no sé si hayan preguntas ahí o nos vamos de una vez al taller. Profe, pero no podemos hacer el ejemplo con el punto 5 o no se puede. ¿Cómo así con el punto 5? No te entendí la pregunta. Con el que está pidiendo 2 condiciones, el punto 5 que dice cuántas mujeres tienen menos de 45 años. El punto 5, no me ha sido claro lo que me estás preguntando. Espérate un momentico, paso allá al archivo de Excel y tú me dices cómo es que tú lo estás planteando. Porfa, ¿me dictas cómo es que tú lo planteas para ver si me queda un poco más? No, por eso. Te digo, o sea, te pregunto, en el punto 5 podemos hacer el ejercicio como tal. Sí, claro, pero entonces ya no vas a usar la función contar puntos sí, porque como hay 2 condiciones, te toca usar la función contar puntos sí punto conjunto. ¿Bien? Entonces, todos tienen respuesta, o sea, todos las podemos resolver. Lo que pasa es que hay que mirar cuándo es una función y cuándo es la otra. Dime. A mí en la función de la 4 me sale 31, sale 32. Adriana, observa que hayas colocado la función así, mira, menor o igual, que es la que nos permite definir hasta. O sea, acá nos está diciendo que hasta 50, entonces con menor o igual. Sí, señora. Gracias. Ya. Ok. ¿Quién me va a ayudar acá? ¿Cómo debo colocar la función? Profe, a mí me dio 25, no, 21, perdón. Harley, dime cómo lo hago. Igual, contar sí. Ajá. Abro comillas. Contar puntos. Harley. Punto dime sí. Punto sí. Ajá, ¿qué más? Abro paréntesis. No, Harley, porque mira, hay 2 condiciones. 2 condiciones. Y recuerda que contar punto sí solo sirve para validar una condición. Entonces, esa no es la función. ¿Cuál es la función que hay que utilizar? A mí me dio 9. Punto conjunto. ¿Quién la hizo con contar punto sí? Es contar punto sí punto conjunto. Abro Dale. paréntesis. Ajá. C2. Vamos a validar la primera condición, ¿cierto? Que sea Señora. C2 hasta C45. Hasta Bien. C45. Y de ahí entonces punto y coma. Abro comillas, femenino. Tenemos la palabra cierro comillas, punto y coma, de D2 a D45. D2 es punto y coma, abro comillas, menor 45, cierro comillas, cierro paréntesis.
Gracias. No sé quién me estaba hablando porque no tuve la oportunidad de ver, pero sí. Jennifer. Gracias, Jennifer. Miren, así es como se debe colocar la función para validar dos condiciones. Para esta tabla, ¿no? Primero, por un lado, necesitamos saber que era mujer, entonces le dijimos que iba de C2 a C45 para validar la condición eso, de que fuera femenino. Y por el otro lado, necesitamos validar que tuviera una edad menor a 45. Entonces, ¿dónde están las edades? En el rango de D2 a D45 y que diga que son menores a 45. Voy a correr un poquito acá, miren, son 9. 9 mujeres cumplen. 9 son mujeres que además tienen una edad menor a 45 años. Voy a correrme aquí un poquito para que ustedes puedan verla completa. Ahí. Entonces me gustaría saber si hay dudas, muchachos. Pero no, más que todo es como esto es como de práctica, ¿no? Pero sí está claro, para mí está claro. Sí, o sea, más que miren que ya para este ejercicio yo ni siquiera en la diapositiva les coloqué la respuesta, como lo veníamos haciendo en los otros. Porque ya quiero que lleguen a un punto en que ustedes ya tengan la capacidad de análisis, más que, les insisto, no se tienen que memorizar las funciones, tienen que tener claros para qué sirve, para qué nos sirve cada una, de acuerdo a la situación que nos estén planteando. Respetar la sintaxis, su estructura. Cuando yo les digo que no hay que memorizar es porque ustedes se dan cuenta que cuando están escribiendo, Excel automáticamente les aparece este cuadrito que están viendo acá, donde él les va diciendo qué es lo que sigue. Entonces, por eso no hay que memorizarlo, pero sí hay que tener claro qué es un rango, qué es un criterio. ¿Bien? Y de ahí en adelante, hay funciones un poco más largas que estas, y habrán momentos donde vamos a necesitar una fórmula que incluye varias funciones a la vez. Entonces va a ser mucho más extenso de lo que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de hacer liquidación de nómina. Y entonces, y eso es un ejemplo claro de la vida real. Entre los conceptos de nómina se debe calcular algo que se llama como una el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Y esa tabla para liquidar cuánto debe hacer de aporte tiene unas condiciones. Entonces, que si tiene tanto valor, entonces solo hace un aporte del 1% y de ahí comienza 1.1, 1.2, bueno, hasta el 2%, que es como el máximo valor. O sea, entre más gane, pues ese porcentaje va aumentando. Hay que hacer, creo que son alrededor de 6 condiciones que hay que validar. Entonces, imagínense. Pero ya no, como, eso sí quiero aclarar, para hacer eso no es la función contar puntos, sí, ya es otra función, porque allá se están validando y dependiendo de que si se cumple o no la condición, entonces arroja un resultado. Pero si esa condición no se cumple, entonces habrá la opción de mostrar otro resultado. O sea, cuando hay diferentes opciones de resultado, hay que usar, en ese caso, una función sí. Acá porque estamos contando, entonces usamos las funciones de contar. Pero para que tengan presente eso, que sí hay situaciones muy cotidianas donde se emplean funciones muy extensas, o sea, fórmulas muy largas. Bien, llegó alguien. Luli Camacho. Muchachos, si eso está claro, y por eso se llama taller, ustedes van a realizar el siguiente taller. Entonces, como lo que necesito es que tengan un análisis de lectura previo a realizar el ejercicio, yo les voy a ayudar un poquito con eso. Y este va a ser... Profe, espera un momentico, qué pena, ¿el resultado de los menos de 45 años son 9? Sí. Ok, listo. Pregunto, ¿ya está claro esto para continuar a la siguiente hoja? Sí, señora. Sí, señora. Ok.
Entonces, muchachos, ahora ustedes van a demostrar ese aprendizaje con este taller. ¿Qué es esta tabla? Es una tablita de 4 columnas y ya les digo cuántos registros. No sé cuántos son. Ay, yo estoy grave de mouse. Me va a tocar, todo me toca hacerlo aquí con el teclado. Y 36 registros. 36. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, nos dice el problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes, o sea, 3 asignaturas, que son matemáticas, estadísticas y lógica. Mediante la tabla de Excel se ha llevado el registrado, donde los aspirantes, miren que los aspirantes están identificados por un código. Entonces, ellos iban registrando, de acuerdo a esa asistencia, lo siguiente. Cuando no se presentan, colocan la sigla NP. Cuando se presenta pero no lo aprueba, colocan la sigla NA. Y para quien se presentó y además lo aprobó, entonces la sigla AP. Bien. Entonces veamos el caso del primer aspirante que está identificado con el código 1325. Él no se presentó en matemáticas ni en estadística, pero sí se presentó en lógica y además la ganó, ¿sí? Estas pues no se presentó, obviamente las perdió, pero él queda con el registro de que no se presentó. El siguiente aspirante, que es el 1326, se presentó a matemáticas, la aprobó, también fue igual para estadística, y en lógica se presentó, pero le fue mal, la perdió. Bien, entonces ganó 2 de 3, pero él se presentó a las 3. Y veamos el siguiente aspirante donde no se presentó a matemáticas, perdió estadística y no se presentó a lógica. Ese sí está grave, ¿no? Pero también habrán casos donde ni siquiera se presentaron. Por ejemplo, el 1329 no se presentó a nada. Quedó inscrito, pero no fue a las pruebas. Entonces, ahí estamos identificando. Ahora bien, ya tenemos claro eso, en qué consiste la tabla, o sea, conocemos nuestra base de datos. Ahora nos están diciendo cuántos no se presentaron, que están identificados con la sigla NP, al examen de matemáticas. Entonces, ustedes allá ya conocemos, hoy hemos trabajado 4 funciones: contar, a contar, contar.sí, contar.sí.conjunto. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que acá toca usar contar.sí, son ustedes, ya deben estar en la capacidad de cuál es la función que necesito para realizar el ejercicio. Sin embargo, si ustedes miran acá en el nombre de la hoja dice taller contar.sí, entonces es muy probable que casi todas las funciones que vayamos a emplear sean contar.sí. Pero puede pasar que hayan casos específicos donde nos toque usar otra función. Nunca va a ser diferente a lo que hemos trabajado, eso sí. Los ejercicios, la metodología está planteada para que sea lo que se está trabajando. Entonces, ahí pues ustedes tienen que mirar cuántas condiciones hay para ver cuál es la función que se necesita. Luego nos dice que quieren saber cuántos no aprobaron el examen de estadística. Tengan presente siempre la sigla. Luego dice cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no. O sea, si hubieron 36, perdón que ahí cometí un error, no se dice hubieron, se dice hubo. Si hubo 36 inscritos, se necesita saber cuántos asistieron, indiferente si aprobaron o no la prueba. Necesitamos saber. Ojo con esa pregunta. ¿Esa es la cascarita o esta es la más compleja de todas las 4 preguntas que están ahí? Y necesito que la analicen. Y aquí, muchachos, les puedo dar ahí como un adelantico, y es, acá no vamos a utilizar solo una función, sino una fórmula. O sea, cuando hablamos de fórmula, es que vamos a emplear una o varias funciones dentro de esa misma fórmula. Entonces, miren a ver cómo se resuelve ahí. Y por último, esta también está sencilla, es cuántos no se presentaron al examen de lógica. Muchachos, son las 9:40. La idea es que en esos 20 minutos que restan, ustedes realicen el ejercicio. De todas maneras, ustedes pueden enviarme el desarrollo del mismo
Hoy es lunes, hasta el miércoles a mediodía tienen plazo para enviarme ya todo el documento resuelto. ¿Sí? Tanto lo que vimos en clase, todas, yo las califico todas, estas de acá, hasta este que ya ustedes lo van a hacer solito. No sé si tengan preguntas de momento, si no hemos finalizado con el encuentro el día de hoy. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la pregunta 3. ¿Cuántos estudiantes se presentaron al examen hayan aprobado o no? O sea, ¿se cuenta en general los aspirantes independientemente de la materia? O, por ejemplo, toca contar al mismo aspirante 3 veces porque fueron 3 exámenes distintos. Ese es el análisis, Judith, que tú vas a hacer. Ok. Mira, pero sí te puedo adelantar algo y para todos. Lo primero que tú tienes que saber es cuántos aspirantes se inscribieron, el total de aspirantes inscritos, para luego restarle aquellos que cumplan con la condición, con las condiciones NA y AP. Primero necesitas saber el total. Y luego, o sea, es la diferencia entre el total y los que están con el dato NA o AP. NA y AP, más bien I. No uno, sino un I. Ya nosotros a futuro vamos a trabajar eso de qué es una O y qué es una I. Entonces, en este caso es una I, porque son obligatorios. O sea, se necesita que nos muestre tanto NA como AP. Pero bueno, la función solita lo hace. Yo lo que te puedo adelantar ahí, necesitamos la diferencia entre el total, el 100%, y los que cumplen específicamente con esas dos condiciones. Y ahí es donde ustedes van a poner en práctica básicamente todo lo que hoy vimos en clase. Bueno, bueno, muy importante esa pregunta. Voy a detener la grabación, muchachos, creo que ya es suficiente ahí.